Mientras la vida en la promesa parece avanzar con la calma engañosa de los días previos a una gran celebración, bajo esa superficie se agitan tensiones que nadie logra ya disimular. El ambiente está cargado de una electricidad silenciosa, como si cada pasillo, cada estancia y cada mirada anticiparan que algo está a punto de romperse. La boda de Lorenzo y Ángela se acerca inexorablemente, y esa cercanía actúa como un catalizador que exacerba los miedos, los resentimientos y las decisiones desesperadas. Manuel es plenamente consciente de que el tiempo juega en su contra. Desde que prometió a Curro que haría todo lo posible por evitar ese matrimonio, no ha dejado de darle vueltas a una única pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? No se trata solo de impedir una boda injusta, sino de frenar a un hombre como Lorenzo, capaz de convertir cada concesión en un arma y cada gesto de buena fe en una trampa. Esa certeza pesa sobre Manuel como una losa, empujándolo a considerar caminos que, en otras circunstancias, jamás habría aceptado recorrer. Curro, por su parte, vive atrapado en una angustia constante. Cada día que pasa siente que la red se estrecha un poco más alrededor de Ángela y de sí mismo. Aunque intenta mostrarse sereno, su mirada lo delata. Hay en ella un miedo profundo a que los esfuerzos de Manuel no sean suficientes, a que Lorenzo termine imponiéndose con la frialdad de quien cree tener todas las cartas a su favor. Curro sabe mejor que nadie de lo que es capaz el capitán, porque ha crecido bajo su sombra, aprendiendo demasiado pronto que el afecto y el castigo pueden ser dos caras de la misma moneda. Ángela, mientras tanto, sobrevive en una especie de estado de suspensión emocional. Está destrozada por dentro, pero se obliga a mantener las apariencias, consciente de que cualquier gesto de debilidad podría ser utilizado contra ella. Su dolor es silencioso, contenido, y quizá por eso resulta aún más devastador. Cada vez que cruza una mirada con Curro, siente el peso de todo lo que no pueden decirse, de todo lo que han tenido que sacrificar para no empeorar una situación ya de por sí asfixiante. Leocadia observa este sufrimiento con una mezcla de determinación y cálculo. Para ella, la boda no es solo un acontecimiento social, sino una pieza clave dentro de un engranaje mucho más amplio. Ha avanzado con los preparativos sin permitir que nada ni nadie la distraiga de su objetivo, resolviendo incluso el problema que representaba Adriano, quien exigía conocer al supuesto detective encargado de encontrar a Catalina. Leocadia ha sabido moverse con habilidad, ofreciendo respuestas parciales, promesas veladas y una firmeza que no admite réplica. Cristóbal, siguiendo sus instrucciones, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos: contratar a un detective auténtico. En apariencia, se trataba de una simple cuestión de credibilidad, una forma de reforzar la versión oficial que Leocadia quería sostener. Sin embargo, nadie previó que ese hombre, ajeno a los juegos de poder de la promesa, pudiera interesarse de verdad por la misteriosa desaparición de Catalina, indagando más allá de lo que se le había pedido. Ese interés inesperado empieza a generar una inquietud soterrada. El regreso del detective a la promesa no pasa desapercibido, y su sola presencia parece remover viejas heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo. Cuando informa de que tiene una nueva pista sobre el paradero de Catalina, la noticia provoca reacciones muy distintas. Leocadia transmite la información a Adriano con aparente serenidad, pero él ya no consigue ilusionarse. Ha perdido demasiadas cosas como para permitirse otra esperanza que pueda desmoronarse en cuestión de minutos. Adriano escucha, asiente, pero por dentro siente que algo se apaga definitivamente. Durante demasiado tiempo ha vivido aferrado a la idea de que Catalina podía volver, de que su ausencia tenía una explicación que algún día saldría a la luz. Ahora, cada nueva pista le parece más una forma de prolongar la espera que una verdadera posibilidad de reencuentro. La desilusión se instala en él con una crudeza que no intenta ocultar, dejando claro que su fe se ha erosionado casi por completo. Mientras todo esto sucede en los salones y despachos, en el hangar se respira un ambiente radicalmente distinto. Allí, Manuel encuentra un refugio momentáneo en su pasión por la aviación. El vuelo de prueba ha sido un éxito rotundo, y tanto Toño como Enora comparten su satisfacción. El nuevo motor mejorado ha demostrado estar a la altura de las expectativas, y esa constatación despierta en los tres una ilusión que parecía olvidada, una sensación de estar construyendo algo que mira al futuro. Manuel, contagiado por ese entusiasmo, no tarda en encargar el diseño de un fuselaje acorde con la potencia del motor. Las ideas fluyen, las conversaciones se llenan de planes y posibilidades, y por unos instantes todo lo demás parece quedar en segundo plano.
Sin embargo, incluso en ese espacio de libertad, la realidad acaba imponiéndose. Enora y Toño sorprenden a Manuel al comunicarle una decisión poco ortodoxa, una elección que rompe con los esquemas tradicionales y que, aunque prometedora, implica riesgos evidentes. Esa audacia refleja el espíritu de un tiempo nuevo, pero también anticipa conflictos. Manuel lo sabe, y aún así decide escuchar, valorar, considerar. Está en un momento de su vida en el que las soluciones convencionales ya no le bastan, ni en los asuntos técnicos ni en los personales. Quizá por eso, cuando vuelve a pensar en Lorenzo y en la boda de Ángela, su mente se atreve a formular una propuesta que, hasta entonces, solo había existido como una idea descabellada. Con Alonso ausente y sin saber exactamente cuál es el propósito de su viaje, Manuel siente que la responsabilidad de plantar cara al capitán recae exclusivamente sobre sus hombros. Esa soledad en la toma de decisiones lo empuja a actuar con una mezcla de audacia y desesperación. No se trata solo de proteger a Curro, sino de frenar una dinámica de poder que amenaza con devorar a todos los que se interpongan en el camino de Lorenzo. Es así como Manuel decide enfrentarse directamente al capitán, consciente de que cualquier negociación con él debe tocar aquello que más desea. La propuesta que se forma en su mente es tan disparatada como peligrosa. Ofrecerle el 25% de las tierras de la promesa a cambio de que cancele la boda con Ángela. No es solo una cesión económica, sino un golpe simbólico de enormes dimensiones, una renuncia que podría alterar el equilibrio de fuerzas dentro y fuera de la familia. Cuando Manuel finalmente expone su oferta, el impacto es inmediato. Lorenzo se queda de piedra, incapaz de ocultar su sorpresa. Durante un instante, el capitán parece desarmado, como si no hubiera previsto que alguien pudiera estar dispuesto a pagar un precio tan alto con tal de detenerlo. Sin embargo, esa sorpresa pronto da paso a una mirada calculadora, una de esas expresiones que revelan que la mente de Lorenzo ya está trabajando a toda velocidad. En ese silencio cargado de tensión se concentran todas las preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Será esta la oferta definitiva que haga abandonar a Lorenzo su idea de vengarse de Curro? ¿O encontrará la forma de aceptar las tierras y, al mismo tiempo, seguir atormentando a quien un día consideró su hijo? La ambigüedad de la situación deja claro que, pase lo que pase, nada volverá a ser igual después de este encuentro. Mientras tanto, en la zona de servicio, la presión se hace cada vez más insoportable. Teresa, sometida a las exigencias constantes de Cristóbal, Lorenzo y Leocadia, adopta una actitud severa que genera un creciente malestar entre las mujeres del servicio. Su obsesión por que la boda sea perfecta la lleva a imponer normas rígidas, a corregir con dureza y a no conceder margen alguno al error, como si de ello dependiera su propia supervivencia dentro de la promesa. Las quejas no tardan en surgir, primero en susurros, luego en miradas cargadas de reproche. La tensión es palpable, y aunque muchas prefieren callar por miedo a las consecuencias, hay quien ya no puede soportarlo más. Una doncella, empujada por el cansancio y la sensación de injusticia, se atreve finalmente a enfrentarse a Teresa cara a cara, consciente de que ese gesto puede costarle caro. Al mismo tiempo, Lope vive su propio conflicto con una indignación que no hace más que crecer. Saber que Santos ha estado robando sus recetas y lucrándose a su costa le resulta insoportable. Para él, no se trata solo de un asunto económico, sino de una traición profunda, de un ataque directo a su trabajo y a su dignidad. La pasividad de quienes deberían haber intervenido antes lo lleva al límite. Decidido a no seguir soportando esa impunidad, Lope amenaza abiertamente a Cristóbal con tomar medidas extremas. Sus palabras no son fruto de un arrebato momentáneo, sino la expresión de una frustración acumulada durante demasiado tiempo. Está dispuesto a hacer justicia por su cuenta si nadie más lo hace, aunque eso signifique cruzar líneas de las que luego no haya vuelta atrás. En otro rincón de la promesa, Jacobo se prepara para marcharse a visitar a sus padres. Su partida, aparentemente trivial, deja a Martina con un espacio inesperado para reflexionar sobre el futuro de su relación. La ausencia de Jacobo actúa como un espejo en el que ella se ve obligada a mirarse, cuestionando decisiones, sentimientos y expectativas que hasta ahora había preferido no analizar en profundidad. Y sobre todo esto planea la ausencia persistente de Alonso, un vacío que nadie logra llenar. Su viaje sigue siendo un misterio, y esa falta de información añade una capa más de incertidumbre a un escenario ya de por sí inestable. En la promesa,
Cada decisión parece estar conectada con otra, cada gesto tiene consecuencias que se extienden más allá de lo visible, y el capítulo que está a punto de escribirse promete ser uno de los más decisivos de todos. Mientras las horas avanzan y el eco de la propuesta de Manuel sigue flotando en el aire, Lorenzo se encierra en un silencio que resulta aún más inquietante que una negativa abierta. No responde de inmediato, no alza la voz ni muestra indignación, al contrario, su calma aparente es lo que más alarma a quienes lo conocen. Ese silencio no es aceptación ni rechazo, sino el espacio que necesita para medir cada ventaja posible, cada grieta por la que podría colarse sin renunciar a nada. Manuel percibe esa pausa como una advertencia. Sabe que Lorenzo nunca actúa por impulso y que, cuando parece sorprendido, en realidad ya está calculando cómo convertir la sorpresa en beneficio propio. Aún así, se mantiene firme, convencido de que ha tocado una fibra sensible. El capitán siempre ha codiciado las tierras de la promesa, no solo por su valor económico, sino por lo que representan en términos de poder y legitimidad, y Manuel ha decidido jugar esa carta hasta el final. Curro, ajeno a los detalles concretos de la negociación, nota sin embargo que algo se ha puesto en marcha. La tensión en el ambiente es distinta, más densa, como si cada conversación estuviera cargada de significados ocultos. Observa a Manuel con una mezcla de gratitud y temor, consciente de que su hermano está arriesgando demasiado por él. Esa certeza lo hace sentirse culpable, pero también profundamente unido a quien, una vez más, ha decidido no abandonarlo. Ángela vive esa misma inquietud desde otro lugar. Intuye que algo importante está ocurriendo, aunque nadie se lo diga abiertamente. Cada gesto de Leocadia, cada mirada esquiva, refuerza la sensación de que su destino se está decidiendo en despachos ajenos, lejos de su voluntad. Se obliga a seguir adelante con los preparativos, a sonreír cuando corresponde, pero por dentro la ansiedad la consume, preguntándose qué precio se está pagando en su nombre. Leocadia, mientras tanto, no pierde de vista ningún movimiento. Está acostumbrada a anticiparse, a leer entre líneas, y la oferta de Manuel a Lorenzo despierta en ella una mezcla de irritación y cautela. No le agrada que el heredero actúe sin consultarla, pero tampoco subestima la inteligencia del joven. Sabe que, si Manuel ha llegado tan lejos, es porque cree de verdad que puede detener la boda, y eso la obliga a replantearse su propia estrategia. Cristóbal, siempre atento a las órdenes y a los equilibrios internos, empieza a sentir que el control se le escapa de las manos. La presencia del detective auténtico, que él mismo recomendó, se convierte ahora en una fuente constante de preocupación. Cada pregunta de ese hombre, cada informe parcial, abre una puerta que quizá nunca debió abrirse. Y aunque intenta mantener la compostura, sabe que Leocadia no tolerará errores si la investigación se desvía demasiado. El detective, ajeno a esas tensiones internas, sigue su trabajo con una meticulosidad que contrasta con la improvisación de quienes lo contrataron. Para él, la desaparición de Catalina no es una simple coartada ni un asunto secundario, sino un caso real con demasiados cabos sueltos. Su regreso a la promesa con una nueva pista no es un gesto teatral, sino la consecuencia lógica de haber seguido indicios que nadie esperaba que siguiera. Cuando Adriano recibe la noticia de esa nueva pista, su reacción es contenida, casi fría. Escucha con atención, pero ya no se permite soñar. El desgaste emocional ha sido demasiado grande, y cada nueva información le parece un recordatorio de todo lo que ha perdido. La esperanza, que antes lo mantenía en pie, se ha transformado en una carga, y ahora prefiere protegerse de otra posible decepción. Ese cansancio vital se refleja en su actitud, y Leocadia lo nota. Por primera vez, percibe que el control que ejercía sobre Adriano empieza a resquebrajarse, no por rebeldía, sino por agotamiento. Él ya no reacciona como antes, ya no exige explicaciones con la misma vehemencia, y eso introduce una variable inesperada en el delicado equilibrio que ella había construido. En el hangar, sin embargo, el tiempo parece transcurrir de otra manera. La satisfacción por el éxito del vuelo de prueba sigue generando conversaciones animadas entre Manuel, Toño y Enora. Hablan de mejoras, de materiales, de diseños audaces que rompen con lo establecido. Esa complicidad técnica se convierte en un refugio emocional para Manuel, que encuentra en esos planes una forma de escapar, aunque sea por momentos, del peso de sus decisiones familiares. La decisión poco ortodoxa que Enora y Toño le plantean no es menor. Supone apostar por una vía arriesgada, menos segura, pero potencialmente revolucionaria. Manuel escucha con atención,
analiza los pros y los contras, y finalmente acepta considerar la propuesta. En ese gesto hay algo más que interés profesional. Hay una voluntad de avanzar, de no quedarse anclado en un modelo que ya no le sirve, ni en el aire ni en la vida. Esa misma voluntad de ruptura es la que lo impulsa a seguir adelante con su enfrentamiento con Lorenzo. Con Alonso aún ausente, Manuel siente que no puede permitirse dudar. Cada minuto cuenta, y cualquier vacilación podría ser interpretada como debilidad. Sabe que su oferta puede desatar consecuencias imprevisibles, pero también que es la única capaz de poner realmente en jaque al capitán. Lorenzo, por su parte, comienza a mover sus propias piezas. Aunque no ha dado una respuesta definitiva, deja entrever que la propuesta le interesa, y eso basta para sembrar inquietud en Leocadia. Ella entiende que, si Lorenzo acepta, no lo hará sin condiciones ocultas, sin reservarse alguna ventaja que le permita seguir ejerciendo su poder. La posibilidad de que se haga con las tierras y, aún así, mantenga su influencia sobre Curro la inquieta profundamente. En la zona de servicio, la tensión alcanza un punto crítico. La actitud de Teresa, cada vez más rígida, provoca un malestar generalizado. Las mujeres del servicio se sienten vigiladas, corregidas constantemente, como si cualquier error fuera una ofensa imperdonable. La presión de la boda se traduce en jornadas agotadoras y en un clima de hostilidad que termina por estallar cuando una de ellas decide hablar. Ese enfrentamiento directo rompe el silencio impuesto durante días. Teresa, sorprendida por la osadía, reacciona con una mezcla de incredulidad y enfado. No está acostumbrada a que cuestionen su autoridad, y menos en un momento tan delicado. Sin embargo, las palabras de la doncella resuenan más allá de esa conversación puntual, evidenciando un descontento que ya no puede ignorarse. Lope, al tanto de ese clima enrarecido, suma su propia indignación a la de los demás. Su conflicto con Santos sigue sin resolverse, y la sensación de impunidad lo empuja a posiciones cada vez más radicales. La amenaza que lanza contra Cristóbal no es solo una advertencia, sino un grito de desesperación de alguien que se siente traicionado por un sistema que protege al culpable y castiga al honesto. Cristóbal recibe esas palabras como un desafío directo a su autoridad. Intenta mantener la calma, consciente de que cualquier paso en falso podría agravar la situación, pero empieza a comprender que ha subestimado la profundidad del resentimiento de Lope. El dinero que Santos obtuvo robando recetas se convierte en un símbolo de todas las injusticias acumuladas, y devolverlo ya no parece suficiente para restaurar la confianza perdida. En medio de ese torbellino, Martina aprovecha la ausencia de Jacobo para reflexionar. El silencio que deja su partida la obliga a escucharse a sí misma, a cuestionar si la relación que mantienen tiene un futuro real o si se ha sostenido más por costumbre que por convicción. Esa introspección, lejos de tranquilizarla, abre nuevas dudas que no sabe cómo afrontar. Y así, mientras la noche cae sobre la promesa, cada personaje se repliega en sus pensamientos, consciente de que las decisiones tomadas en estas horas marcarán un antes y un después. La oferta de Manuel, la investigación del detective, la presión de la boda y los conflictos internos se entrelazan en una red cada vez más tensa, anunciando que el desenlace se acerca con una fuerza imposible de detener. Precisamente en ese instante en que la tensión parece suspendida en un equilibrio frágil, Lorenzo decide romper su silencio con una actitud que desconcierta aún más a quienes lo rodean. No ofrece una respuesta clara, no formula una negativa ni una aceptación explícita, pero deja caer insinuaciones calculadas, frases ambiguas que parecen diseñadas para mantener a Manuel en vilo. Ese juego sutil, casi perverso, confirma que el capitán no piensa renunciar a nada sin exprimir cada ventaja posible. Manuel percibe con claridad que la propuesta ha abierto una grieta, pero también entiende que esa grieta puede convertirse en un abismo si no se maneja con extremo cuidado. En su interior se libra una lucha constante entre la determinación y la duda. Sabe que ha puesto sobre la mesa algo que pertenece al corazón mismo de la promesa, algo que no solo le afecta a él, sino a toda la familia y a su legado, y aún así no se arrepiente, porque la alternativa le parece moralmente inaceptable. Curro observa a Lorenzo desde la distancia, intentando descifrar sus gestos, sus silencios, su forma de moverse por la casa como si ya hubiera ganado. Esa actitud despierta en él un miedo antiguo, profundamente arraigado, el miedo de quien ha crecido aprendiendo a interpretar cada cambio de humor para anticipar un castigo o una manipulación. Curro siente que, pase lo que pase,
Lorenzo encontrará la manera de seguir ejerciendo su dominio, y esa certeza lo deja exhausto. Ángela, por su parte, se siente cada vez más atrapada en un papel que no ha elegido. La boda avanza como una maquinaria imparable, y aunque nadie se lo diga directamente, intuye que su futuro se está negociando como si fuera una pieza más de un acuerdo entre hombres. Esa sensación de ser moneda de cambio la hiere profundamente, pero también despierta en ella una rabia silenciosa que lucha por no aflorar. Leocadia percibe esa tensión en su hija y la interpreta como un signo de debilidad que debe ser corregido. Desde su perspectiva, mostrar dudas es conceder poder al adversario, y no está dispuesta a permitirlo. Por eso redobla su control sobre los preparativos, marcando cada detalle, cada horario, cada gesto, como si de ese rigor dependiera el éxito de todo su plan. Para ella, el orden es una forma de defensa. Cristóbal se mueve entre los pasillos con una inquietud que ya no consigue disimular. El detective continúa haciendo preguntas, solicitando acceso a documentos, pidiendo hablar con personas que nadie esperaba que fueran relevantes. Cada una de esas peticiones hace que Cristóbal sienta que el suelo se vuelve más inestable bajo sus pies, porque empieza a sospechar que la investigación puede derivar hacia lugares incómodos, incluso peligrosos. El propio detective, ajeno a las jerarquías emocionales de la promesa, sigue tirando del hilo con una perseverancia que desconcierta. Para él, la reacción contenida de Adriano ante la nueva pista es tan significativa como cualquier prueba material. Percibe en su mirada un cansancio profundo, una resignación que habla de alguien que ha sido desgastado por la espera y por las medias verdades, y eso lo impulsa a seguir adelante, convencido de que la verdad aún no ha salido a la luz. Adriano, mientras tanto, se refugia en una especie de distancia emocional. Escucha, responde cuando es necesario, pero ha dejado de implicarse con la intensidad de antes. En el fondo, teme que volver a creer en una pista lo haga revivir un dolor que ya no se siente capaz de soportar. Esa retirada interior lo aísla, incluso de quienes dicen querer ayudarlo, y lo deja solo frente a su propia desesperanza. En el hangar, la energía creativa empieza a chocar con la realidad. La decisión poco ortodoxa de Enora y Toño despierta entusiasmo, pero también plantea interrogantes prácticos que no pueden ignorarse. Manuel se ve obligado a pensar en recursos, en tiempos, en riesgos, y esa reflexión lo devuelve inevitablemente a la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar, no solo para salvar un proyecto, sino para salvar a su familia de una dinámica destructiva. Esa misma pregunta resuena cuando vuelve a encontrarse con Lorenzo. El capitán, con su habitual sonrisa contenida, deja caer que la oferta de las tierras es tentadora, pero que no basta con hablar de porcentajes y escrituras. Hay algo más que desea, algo que no formula abiertamente, pero que se intuye en su mirada. Esa insinuación basta para encender todas las alarmas en Manuel, que comprende que cualquier acuerdo con Lorenzo implicará concesiones difíciles de asumir. En la zona de servicio, el enfrentamiento con Teresa deja secuelas. La doncella que se atrevió a hablar ha dado voz a un malestar colectivo, y aunque Teresa intenta restablecer su autoridad con firmeza, la semilla de la rebelión ya ha sido plantada. Las mujeres del servicio intercambian miradas cómplices, conscientes de que algo ha cambiado y de que el miedo ya no es tan paralizante como antes. Lope, por su parte, se siente cada vez más solo en su lucha. La amenaza a Cristóbal no ha producido el efecto inmediato que esperaba, y eso incrementa su frustración. Para él, la injusticia no es solo una cuestión personal, sino el reflejo de un sistema que permite que alguien como Santos prospere a costa del trabajo ajeno. Esa indignación lo consume y lo empuja a considerar acciones que podrían tener consecuencias irreversibles. Cristóbal empieza a entender que la situación se le está yendo de las manos. La presión de Lorenzo y Leocadia, sumada a la insubordinación creciente en la zona de servicio y a la amenaza de Lope, lo coloca en una posición delicada. Por primera vez, se plantea si ha asumido un papel demasiado grande para sus capacidades, y esa duda lo acompaña como una sombra persistente. Martina, en la soledad que ha dejado la partida de Jacobo, profundiza en sus reflexiones. Se pregunta si el amor que siente es suficiente para sostener una relación marcada por ausencias y silencios, o si está aferrándose a una idea que ya no se corresponde con la realidad. Esa introspección la deja vulnerable, pero también le abre la posibilidad de tomar decisiones más honestas consigo misma. Así, mientras cada uno enfrenta sus propios conflictos, la promesa se convierte en un escenario donde las voluntades chocan,
las alianzas se ponen a prueba y las verdades amenazan con salir a la superficie. Nada está decidido aún, pero todo apunta a que los próximos pasos exigirán sacrificios que nadie había previsto, y que el precio de mantener las apariencias podría resultar demasiado alto para todos. Unas horas más tarde, la sensación de espera se vuelve casi insoportable, como si la casa entera contuviera la respiración a la espera de una decisión que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Lorenzo se mueve por la promesa con una calma estudiada, observando a cada persona como si ya conociera sus puntos débiles. Esa actitud, lejos de tranquilizar, incrementa la inquietud de Manuel, que entiende que el capitán está prolongando la incertidumbre para reforzar su posición. Manuel empieza a asumir que su propuesta no solo ha puesto en juego tierras y poder, sino también su propia autoridad dentro de la familia. Ofrecer una parte tan significativa de la promesa supone reconocer que hay algo más importante que el patrimonio, algo que no está dispuesto a sacrificar. Esa convicción lo sostiene, pero también lo deja expuesto a críticas y reproches que todavía no han llegado, aunque ya se presienten. Curro percibe ese desgaste en su hermano y se siente dividido entre el alivio y la culpa. Alivio porque alguien por fin se enfrenta a Lorenzo sin miedo, y culpa porque sabe que todo ese sacrificio se hace por él y por Ángela. Esa mezcla de emociones lo paraliza, dejándolo en un estado de alerta constante, como si temiera que cualquier gesto suyo pudiera inclinar la balanza en la dirección equivocada. Ángela, en cambio, vive la espera como una forma de castigo silencioso. Cada minuto que pasa sin una respuesta clara refuerza la idea de que su vida está siendo negociada en despachos cerrados. Intenta refugiarse en los pequeños rituales de los preparativos, pero incluso esos gestos cotidianos se le antojan vacíos, carentes de sentido, porque no nacen de su deseo sino de una imposición que la ahoga. Leocadia observa a su hija con una mezcla de severidad y pragmatismo. Para ella, el sufrimiento de Ángela es un daño colateral necesario, una prueba de carácter que debe superar si quiere ocupar el lugar que le corresponde. Sin embargo, en el fondo empieza a inquietarle la posibilidad de que la presión termine rompiendo algo que luego no pueda recomponerse, aunque no esté dispuesta a admitirlo ni siquiera ante sí misma. Cristóbal recibe nuevos informes del detective y siente cómo la tensión se le acumula en los hombros. Cada dato, cada detalle, parece alejarse del relato controlado que Leocadia pretendía mantener. La investigación avanza por caminos imprevistos, y aunque todavía no hay certezas, la insistencia del detective hace temer que la verdad, sea cual sea, termine saliendo a la luz de una forma que nadie podrá manejar. El detective, por su parte, empieza a atar cabos con una lógica implacable. La desaparición de Catalina no encaja en un simple abandono, y las contradicciones que detecta en los testimonios refuerzan su convicción de que hay intereses ocultos. Su mirada, cada vez más atenta, no pasa por alto las reacciones nerviosas ni los silencios demasiado prolongados, señales que para él hablan más que cualquier palabra. Adriano siente ese escrutinio como una carga adicional. Aunque no desconfía del detective, teme que la investigación lo obligue a revivir momentos que preferiría enterrar para siempre. Su desilusión se transforma en una especie de apatía defensiva, una forma de protegerse del dolor que ya no sabe cómo gestionar. Esa actitud preocupa a quienes lo rodean, pero nadie encuentra la manera de devolverle la esperanza sin caer en promesas vacías. En el hangar, la euforia inicial empieza a dar paso a una reflexión más sobria. La decisión poco ortodoxa de Enora y Toño requiere recursos y tiempo, y Manuel es consciente de que no puede permitirse errores en un momento tan delicado. Aún así, se resiste a abandonar esa vía, porque representa la posibilidad de construir algo propio, alejado de las luchas de poder que dominan la promesa. Esa búsqueda de un espacio propio se refleja también en su actitud frente a Lorenzo. Cuando vuelven a cruzarse, Manuel mantiene la firmeza, pero ya no desde la urgencia, sino desde una determinación más serena. Ha entendido que no puede controlar la respuesta del capitán, solo ser coherente con lo que está dispuesto a ofrecer y a perder. Esa claridad interior, aunque no resuelva el conflicto, le devuelve una cierta paz. Lorenzo percibe ese cambio y lo interpreta como una señal de fortaleza. Lejos de intimidarlo, despierta en él un interés aún mayor. Para el capitán, enfrentarse a alguien que no retrocede resulta estimulante, y esa dinámica peligrosa convierte la negociación en un juego de voluntades en el que ninguno quiere mostrarse vulnerable. En la zona de servicio, las consecuencias del enfrentamiento con Teresa empiezan a hacerse visibles.
El ambiente sigue siendo tenso, pero ya no es el mismo silencio sumiso de antes. Las mujeres del servicio se apoyan mutuamente, compartiendo miradas y gestos que revelan una complicidad naciente. Teresa, consciente de que su autoridad ha sido cuestionada, se muestra más rígida que nunca, sin darse cuenta de que esa dureza solo alimenta el malestar. Lope observa esa situación con una mezcla de solidaridad y rabia. Su propio conflicto con Santos le ha enseñado que callar solo perpetúa la injusticia. Aunque sabe que enfrentarse abiertamente a Cristóbal puede traerle problemas, siente que ya no puede dar marcha atrás. La amenaza que lanzó no fue un impulso pasajero, sino el resultado de una decisión largamente meditada. Cristóbal, atrapado entre las exigencias de los poderosos y la presión creciente de quienes trabajan bajo sus órdenes, empieza a sentirse acorralado. Cada problema que surge parece conectarse con otro, formando una red imposible de controlar. Por primera vez, se plantea si su lealtad a Leocadia y a Lorenzo lo está llevando a sacrificar principios que, en otro tiempo, habría defendido con firmeza. Martina, mientras tanto, utiliza la soledad para ordenar sus pensamientos. La ausencia de Jacobo deja al descubierto preguntas que había evitado formularse. Se da cuenta de que el silencio entre ellos pesa más que la distancia física, y esa constatación la obliga a considerar la posibilidad de un futuro distinto, uno que quizá no incluya a la persona que hasta ahora había dado por segura. Así, con la noche avanzando y las luces de la promesa apagándose una a una, la sensación de estar al borde de un punto de no retorno se intensifica. Las decisiones se acercan, las máscaras empiezan a resquebrajarse y cada personaje se enfrenta a la certeza de que, muy pronto, ya no será posible seguir aplazando las consecuencias de todo lo que se ha puesto en juego. Ese mismo día, cuando la casa empieza a recogerse en un silencio más espeso, Lorenzo decide dar un paso que no resuelve nada y, al mismo tiempo, lo complica todo. No convoca a nadie ni anuncia una decisión definitiva, se limita a dejar caer, con estudiada naturalidad, que está dispuesto a seguir escuchando. Esa frase, tan ambigua como calculada, funciona como un anzuelo. Mantiene viva la negociación y prolonga la tensión, obligando a Manuel a permanecer atento, disponible, vulnerable. Manuel entiende el mensaje sin necesidad de más palabras. Sabe que Lorenzo quiere tiempo para convertir la oferta en ventaja, para explorar cómo puede quedarse con las tierras sin renunciar del todo a su propósito. Aún así, Manuel no retrocede. Hay en su postura una serenidad tensa, fruto de haber aceptado que ya ha cruzado un umbral del que no hay regreso. Pase lo que pase, ha dejado claro que no permitirá que la boda avance sin plantar batalla. Curro siente el peso de esa espera como un nudo constante en el estómago. La indefinición lo desgasta más que una negativa abierta. En su mente, la figura de Lorenzo se agranda, no como un enemigo frontal, sino como una sombra que siempre encuentra la manera de alargarse. Curro se pregunta si la oferta de Manuel no habrá despertado en el capitán un deseo aún mayor de imponer su dominio, precisamente porque ahora sabe que puede conseguir algo tan valioso como las tierras. Ángela, por su parte, empieza a experimentar una transformación silenciosa. El dolor sigue ahí, pero ya no es solo tristeza, se mezcla con una lucidez amarga. Comprende que nadie va a preguntarle qué quiere realmente y que su voz apenas cuenta en un tablero donde se negocian poder, prestigio y venganzas. Esa certeza no la lleva a la resignación, sino a una contención férrea, como si estuviera reuniendo fuerzas para un momento que todavía no sabe identificar. Leocadia observa estos movimientos con una atención minuciosa. La ambigüedad de Lorenzo no le agrada, porque introduce una incertidumbre que no controla. Sin embargo, también percibe que la propuesta de Manuel ha revelado algo importante. El heredero está dispuesto a pagar un precio altísimo por impedir la boda. Esa información, en sí misma, es poder, y Leocadia no tarda en incorporarla a su cálculo, incluso aunque no comparta la estrategia. Cristóbal recibe al detective por última vez ese día y sale del encuentro con una inquietud difícil de disimular. No hay certezas todavía, pero sí indicios que apuntan a que la desaparición de Catalina no fue tan simple como se quiso hacer creer. La profesionalidad del investigador, lejos de tranquilizarlo, le provoca un temor nuevo, el de no poder detener una verdad que, una vez revelada, podría arrastrar a muchos consigo. El detective, fiel a su método, no promete nada que no pueda demostrar. Se limita a afirmar que necesita más tiempo y más libertad para seguir ciertas pistas. Esa petición, aparentemente razonable,
Resuena como una amenaza velada en los oídos de quienes esperaban un informe cerrado y tranquilizador. La investigación ya no es un trámite, se ha convertido en un proceso con vida propia. Adriano escucha todo desde una distancia emocional casi defensiva. La noticia de que no hay respuestas inmediatas confirma lo que ya temía, que la espera se prolongará y que el desgaste continuará. En su interior, la esperanza y la desesperación conviven sin resolverse, creando un vacío que lo aísla incluso cuando está acompañado. La posibilidad de reencontrarse con Catalina se mantiene como una idea lejana, cada vez más difícil de sostener. En el hangar, Manuel se queda un rato más de lo habitual. Observa el avión, el motor, las piezas aún por ajustar, y siente que ese proyecto representa algo más que un desafío técnico. Es una promesa de futuro, una forma de demostrar que existe vida más allá de las intrigas de la promesa. Esa convicción lo reconforta, aunque sabe que no basta para proteger a quienes ama. La decisión poco ortodoxa de Enora y Toño queda en suspenso, pendiente de recursos y permisos, pero el simple hecho de haberla planteado deja una huella. Manuel se reconoce en esa audacia, en ese deseo de romper moldes, y entiende que su enfrentamiento con Lorenzo forma parte del mismo impulso. Negarse a aceptar un orden injusto solo porque siempre ha sido así. En la zona de servicio, la jornada termina con un cansancio distinto. La tensión no ha desaparecido, pero algo ha cambiado. Las mujeres del servicio se sienten menos solas, más conscientes de que su malestar es compartido. Teresa, encerrada en su rigidez, no alcanza a ver que su autoridad ya no se apoya únicamente en el miedo, y esa ceguera amenaza con pasarle factura. Lope se retira con la sensación de haber llegado a un punto límite. La falta de una respuesta clara por parte de Cristóbal refuerza su determinación. No quiere venganza, quiere justicia, pero empieza a aceptar que quizá deba forzar la situación para conseguirla. Esa idea lo inquieta, porque sabe que cualquier paso en falso puede costarle caro. Cristóbal, solo en su despacho, repasa mentalmente cada conflicto abierto y comprende que todos convergen en un mismo punto: la incapacidad de seguir controlándolo todo. La boda, la negociación con Lorenzo, la investigación de Catalina, la rebelión soterrada en la zona de servicio. Nada está aislado, todo forma parte de un equilibrio que empieza a resquebrajarse. Martina, al caer la noche, se sienta a escribir, como si poner sus pensamientos en palabras pudiera darle claridad. La ausencia de Jacobo ya no le parece un paréntesis, sino una señal. No sabe aún qué decisión tomará, pero intuye que el silencio que ahora la rodea es el preludio de un cambio inevitable. Y así, cuando la promesa se sumerge por completo en la oscuridad, queda claro que nadie ha ganado todavía. La oferta de Manuel sigue en el aire, la respuesta de Lorenzo se hace esperar y cada personaje se enfrenta a una verdad incómoda. El tiempo de aplazar decisiones se está agotando. Lo que ocurra a partir de ahora no solo definirá una boda, sino el destino mismo de quienes creen poder controlar el curso de los acontecimientos. Al cabo de un momento, cuando el cansancio empieza a pesar más que las palabras, la tensión no disminuye, sino que se transforma en una vigilancia constante, casi obsesiva. Cada gesto de Lorenzo es observado con atención, cada movimiento suyo interpretado como una señal que podría anticipar la decisión final. En la promesa nadie duerme del todo tranquilo, porque todos intuyen que el desenlace se acerca, aunque aún no tenga forma definida. Manuel pasa gran parte de la noche repasando mentalmente cada paso dado. No se arrepiente de la oferta, pero es consciente de que ha abierto una puerta peligrosa. Ceder el 25% de las tierras no es solo un sacrificio económico, sino una concesión que puede alterar para siempre el equilibrio de poder dentro de la familia. Aún así, se aferra a la idea de que hay valores que no se miden en hectáreas ni en escrituras, y esa convicción le impide dar marcha atrás. Curro, incapaz de conciliar el sueño, revive escenas de su infancia, momentos en los que Lorenzo imponía su autoridad sin admitir réplica. Esos recuerdos, que creía enterrados, resurgen con una nitidez inquietante. Se pregunta si alguna vez será realmente libre de esa sombra o si, incluso ahora, su destino sigue atado a la voluntad del capitán. La espera lo agota, pero también lo prepara para aceptar que quizá la solución no sea tan limpia como había imaginado. Ángela, encerrada en su habitación, contempla su reflejo con una mezcla de tristeza y extraña serenidad. Por primera vez, se permite pensar en la posibilidad de que su vida no pueda seguir el camino trazado por otros. No sabe aún cómo ni cuándo, pero esa idea germina en silencio,
como una semilla que necesita tiempo para romper la superficie. La boda, que antes se le antojaba una condena inevitable, empieza a parecerle el escenario de una verdad que tarde o temprano deberá afrontar. Leocadia, lejos de mostrarse inquieta, adopta una calma rígida que delata su experiencia en momentos de crisis. Ha aprendido a no precipitarse, a dejar que los demás se desgasten mientras ella observa. Sin embargo, incluso en esa aparente serenidad, hay una fisura, la certeza de que Manuel ha demostrado una determinación que no esperaba. Esa revelación la obliga a replantearse hasta qué punto controla realmente la situación. Cristóbal recibe un último mensaje del detective antes de retirarse. No es una revelación, sino una advertencia implícita: el caso avanza y no admite interferencias. Esa frase resuena en su mente como una amenaza directa. Por primera vez, comprende que contratar a un investigador auténtico fue una decisión que ya no puede deshacer, y que las consecuencias de ese acto aún están por desplegarse. El detective, por su parte, se marcha de la promesa con la sensación de estar ante un caso más complejo de lo que aparentaba. Lleva consigo notas, impresiones, detalles aparentemente insignificantes que, en conjunto, empiezan a dibujar un cuadro inquietante. Para él, la desaparición de Catalina no es un asunto cerrado, sino una historia incompleta que exige respuestas, aunque éstas resulten incómodas para quienes preferirían el silencio. Adriano permanece despierto hasta altas horas, mirando un punto fijo sin verlo realmente. La falta de certezas lo sume en una especie de letargo emocional. Ha aprendido a no hacerse ilusiones, pero tampoco logra desprenderse del todo de la esperanza. Esa contradicción lo mantiene en vilo, atrapado entre el deseo de saber y el miedo a descubrir una verdad que podría ser devastadora. En el hangar, las luces apagadas proyectan sombras alargadas sobre el avión en construcción. Manuel vuelve allí brevemente, como si necesitara confirmar que ese proyecto sigue existiendo, que no todo depende de decisiones ajenas. Al posar la mano sobre el fuselaje inacabado, siente una mezcla de orgullo y responsabilidad, consciente de que ese sueño también podría verse afectado por la guerra silenciosa que se libra en la casa. En la zona de servicio, el cansancio se mezcla con una tensión nueva. Las mujeres comentan en voz baja lo ocurrido durante el día, midiendo cada palabra, pero ya sin el miedo paralizante de antes. Saben que algo se está moviendo, que las jerarquías no son tan inamovibles como parecían. Teresa, encerrada en su rigidez, intuye ese cambio sin comprenderlo del todo, y esa incomprensión la vuelve aún más severa. Lope, solo en la cocina, repasa mentalmente todo lo que ha perdido desde que Santos comenzó a robarle las recetas. No se trata solo del dinero, sino del reconocimiento, del respeto por su trabajo. Esa reflexión lo lleva a aceptar que el conflicto ya no es evitable y que, si nadie actúa, él tendrá que hacerlo. La idea de cruzar ciertos límites lo asusta, pero también le da una sensación de control que había perdido. Cristóbal, sentado en su despacho, se enfrenta a una noche de insomnio. Cada problema abierto se superpone al siguiente, formando un entramado imposible de ordenar. Empieza a comprender que la obediencia ciega a los poderosos no garantiza protección, y que quizá ha quedado atrapado en una posición de la que será difícil salir sin daños. Martina, al releer lo que ha escrito, se da cuenta de que sus palabras apuntan hacia una conclusión que aún no se atreve a pronunciar. La ausencia de Jacobo no es solo física, es emocional, y esa distancia le revela una verdad incómoda sobre su relación. Cierra el cuaderno con un suspiro, consciente de que el silencio que la rodea es solo el preludio de una decisión inevitable. Cuando finalmente amanece, la promesa despierta con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Nada se ha resuelto todavía, pero todo ha cambiado. La oferta de Manuel sigue pendiente, la respuesta de Lorenzo continúa en suspenso y cada personaje se levanta sabiendo que el día que comienza podría ser decisivo. El tiempo de esperar se agota, y lo que está por venir amenaza con sacudir los cimientos mismos de la casa. Precisamente en ese instante en que el nuevo día comienza a abrirse paso, la promesa se despereza con una calma engañosa que no logra borrar la sensación de amenaza latente. Los primeros pasos por los pasillos resuenan más de lo habitual, como si la casa amplificara cada sonido para recordar a sus habitantes que nada es ya inocente. Todos saben que la espera no puede prolongarse mucho más y que, cuando llegue la respuesta de Lorenzo, lo hará con consecuencias difíciles de contener. Manuel baja temprano, con el gesto serio y la mirada concentrada. No busca a nadie en concreto,
pero su presencia transmite la determinación de quien ha asumido el peso de una decisión irreversible. En su interior, la oferta hecha al capitán sigue retumbando con fuerza, no como una duda, sino como una línea trazada con claridad. Ha puesto un límite y está dispuesto a sostenerlo, aunque ello implique enfrentarse a reproches que aún no se han formulado. Curro lo observa desde la distancia, intentando adivinar en su expresión algún indicio de esperanza. Sin embargo, lo único que percibe es una calma tensa, una firmeza que no promete un final feliz, sino una lucha prolongada. Esa constatación lo obliga a aceptar que quizá no haya una salida limpia, que incluso el sacrificio de Manuel podría no bastar para desactivar el daño que Lorenzo está dispuesto a causar. Ángela se mueve por la casa como una figura contenida, cuidando cada gesto para no delatar el torbellino que lleva dentro. El día avanza y con él los preparativos, las visitas, las instrucciones de Leocadia, que no permite ningún retraso ni desviación. Ángela obedece, pero ya no lo hace desde la sumisión absoluta, sino desde una distancia emocional que la protege del todo o nada que otros han decidido por ella. Leocadia percibe ese cambio, aunque no lo nombra. Para ella, la disciplina es una forma de control, y redobla su exigencia convencida de que el orden externo puede sofocar cualquier duda interna. Sin embargo, la ambigüedad de Lorenzo y la determinación silenciosa de Manuel la obligan a mantenerse alerta. Sabe que el equilibrio es frágil y que un movimiento en falso podría arrastrar consigo planes cuidadosamente construidos. Cristóbal, mientras tanto, intenta recomponer su autoridad con gestos firmes que ya no surten el mismo efecto. La inquietud del día anterior no ha desaparecido. Al contrario, se ha transformado en una sensación persistente de amenaza. La investigación sobre Catalina avanza sin que él pueda dirigirla, y esa pérdida de control se suma al resto de tensiones que se acumulan a su alrededor. El detective no aparece ese día, pero su ausencia pesa casi tanto como su presencia. La idea de que esté trabajando en silencio, conectando datos, hablando con personas inesperadas, mantiene en vilo a quienes preferirían respuestas rápidas y tranquilizadoras. La verdad, sea cual sea, parece acercarse con una paciencia implacable. Adriano atraviesa la mañana con un cansancio que no se disimula. Cada gesto suyo revela a alguien que ha aprendido a protegerse de las ilusiones. La nueva jornada no le devuelve la esperanza, pero tampoco logra apagar del todo el deseo de saber. Vive en esa contradicción, consciente de que el conocimiento puede ser tan doloroso como la ignorancia, y aún así incapaz de renunciar a él. En el hangar, Manuel vuelve a encontrar un momento de respiro. Hablar con Toño y Enora sobre ajustes, posibilidades y límites técnicos le recuerda que existe un mundo donde las decisiones se toman en función de hechos y no de manipulaciones. Esa claridad lo reconforta, aunque no le permite olvidar que, fuera de allí, su vida sigue atrapada en una negociación que no controla del todo. La zona de servicio continúa marcada por una tensión soterrada. Las mujeres trabajan con eficacia, pero ya no con la resignación de antes. El enfrentamiento del día anterior ha dejado una huella, una conciencia compartida de que el silencio no siempre es la única opción. Teresa lo percibe como una amenaza a su autoridad y responde con mayor rigidez, sin advertir que esa dureza solo profundiza la distancia. Lope, concentrado en su labor, mantiene la determinación que lo ha acompañado desde que decidió no callar más. La falta de una solución clara a su conflicto con Santos refuerza la sensación de que la justicia no llegará sola. Esa certeza lo inquieta, pero también lo empuja a prepararse para un enfrentamiento que siente cada vez más cercano. Martina, por su parte, avanza en su reflexión con una lucidez que la sorprende. El silencio dejado por Jacobo ya no le resulta extraño, sino revelador. Empieza a entender que algunas ausencias no son transitorias, sino síntomas de una distancia más profunda. Esa comprensión no la tranquiliza, pero le devuelve una honestidad consigo misma que había perdido. Y así, mientras el día avanza sin resoluciones visibles, la promesa se mantiene en un estado de expectación casi febril. La respuesta de Lorenzo sigue sin llegar, la oferta de Manuel continúa suspendida en el aire y cada personaje se mueve con la sensación de estar caminando sobre un terreno que puede ceder en cualquier momento. Nada se ha decidido aún, pero todos saben que el margen para seguir esperando se reduce, y que el próximo paso, sea cual sea, marcará un antes y un después imposible de ignorar.